Muy buenas noches tengan todos. Una semana más tengo el inmenso y grato placer de darle la bienvenida a este podcast que tiene por nombre De que vuelan, donde semana a semana yo, Jesús Javier Sierra, les narraré historias y leyendas de espectros, fantasmas, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos niños nos causaba terror y pesadillas, pero siempre nos entretenía por demás. El episodio de esta semana es un poco diferente a lo que hemos venido tratando, de lo que hemos venido hablando y ustedes escuchándome, de lo que han sido los anteriores episodios, ¿verdad? Es decir, yo les he hablado, de una leyenda en particular y solamente de eso se ha tratado el episodio. Pero el episodio de esta semana es un tanto diferente. No nos vamos a centrar solamente en una sola leyenda de una aparición de un espectro que se da en X o Y región del continente americano. No. En este caso, vamos a hablar de varios sitios, ¿verdad?, donde se podría hacer algo que nosotros decidimos llamar turismo de terror. Bastante chévere lo que va a ser este episodio. La verdad, todos estamos bastante emocionados por esto. Ojalá a ustedes les guste tanto como a nosotros. Y de esta forma daremos inicio al episodio de esta semana. En lo largo de estos episodios que hemos traído para ustedes, hemos explorado personajes sombríos, leyendas urbanas que nos dejan perplejos, relatos casi fantásticos de los poderes de la magia sobre personas y seres de este y otros planos espirituales. Sin embargo, nuestro mundo paranormal es extenso, misterioso, y si algo hemos aprendido, ojalá ustedes hayan aprendido igual que nosotros, es que no conoce límites. No siempre tiene un patrón a seguir, pero si algo es seguro, es que nunca dejará de interesarnos. Por ello, lo especial de este capítulo de que vuelan, se centra en que los misterios no siempre quedan en un ente o una persona o una aparición. A veces encierran cosas más grandes, cosas que deberían estar inanimados, es decir, un simple objeto y ya, pero al parecer tienen vida propia como un sistema orgánico. Un sistema bastante macabro y dispuesto a no dejar escapar a quien se cruce con él o por él. Y los que logran salir ilesos nunca podrán olvidarlo. Lugares que en su esencia parecen malditos y con mucha lógica, si somos sinceros, pues son lugares que son coordenadas manchadas por el terror y por sobre todo lugares que pueden estar más cerca de nosotros de lo que podremos imaginar. Bastante interesante, ¿no? Y sin más preámbulos, comenzamos con el primer lugar de este viaje. En primer lugar, les tenemos la Isla de las Muñecas, en México. Xochimilco es una red de canales naturales que cruza toda la zona sur de la Ciudad de México. Si bien su importancia fue clave para la subsistencia y economía de la zona en el siglo XIX, hoy su relevancia no va más allá de un lugar netamente turístico, entre comillas. Junto a eso, el lugar esconde una serie de secretos que van en directa relación con el Distrito Federal Mexicano. No obstante, uno en particular llama poderosamente la atención de los turistas y curiosos, y le dicen, como lo mencioné anteriormente, la Isla de las Muñecas.
Si bien su nombre puede ser relacionado con un lugar para la recreación de los más pequeños, lo cierto es que allí es muy poco probable que los niños y niñas quieran ingresar, ya que su aspecto dista bastante de un lugar adorable. Y siendo sincero, ni niño, niña, adolescente, adulto, coño, está bastante lúgubre el lugar. No cualquiera se atrevería a ir a ello. En concreto, la Isla de las Muñecas fue concebida como un lugar de culto por un antiguo campesino en los lejanos años 50. La leyenda dice básicamente que, atormentado por el espíritu de una niña, esta persona, es decir, este campesino, quiso rendirle culto a través de unas muñecas. De acuerdo a un reportaje de la cadena estadounidense ABC, todo comenzó en el año 1952, cuando una niña se ahogó cerca de un islote prácticamente deshabitado. Su cuerpo fue recogido por un señor llamado Julián Santana Barrea, el campesino que anteriormente les cité, quien entregó el cuerpo a las autoridades. Sin embargo, los restos de dicha menor nunca fueron reclamados por los familiares o alguna persona cercana, por lo cual, finalmente, el hombre decidió llevarla hasta el lugar donde debería de descansar sus restos y darle cristiana sepultura. Desde ese instante, se comenzó a erigir la historia de las Islas de las Muñecas, la cual posee partes de fantasías y secciones de realidad, como todas las leyendas. Lo cierto es que todo esto que les acabo de narrar ayudó a crear un verdadero mito en torno a toda esta zona. Y esto no es una leyenda que data de los años coloniales, no. Le estoy hablando de algo que existe hasta el día de hoy. De acuerdo con el citado medio norteamericano, días después de que Santana enterrara el cuerpo, comenzó a percibir la presencia de la niña durante las noches, comenzando a sentir el espíritu de ella que venía nada más y nada menos para atormentarlo durante cada instante que podía, cada instante que este hombre tenía de descanso. Y debido a esto, él mismo decidió amarrar un número de 5 muñecas en alguno de los árboles del islote donde la niña murió, como una forma muy suya de rendir tributo a la menor y permitir o pedirle a su espíritu que lograra descansar en paz para siempre. Con el pasar del tiempo, el hombre empezó a observar que cada vez llegaban más muñecas hacia la orilla del sector, por lo cual constantemente tenía que ir a dejarlas en el lugar, con el objetivo de darle otra vez, o intentar otra vez, darle tranquilidad a la memoria de la pequeña. Se dice que la historia se llevó así, como les acabo de citar, hasta el año 2001, cuando Santana apareció muerto en la orilla del islote. Sí, el mismo islote donde murió la niña. Se cree hasta el día de hoy que el hombre fue encontrado en una posición similar a la que habría muerto la menor en 1952. De acuerdo al diario español La Vanguardia, Julián alcanzó a juntar un impresionante número de 1.500 muñecas durante los 50 años que estuvo ligado al islote, las cuales ayudaban a configurar uno de los lugares turísticos más tenebrosos de todo el mundo. Sin duda alguna, usted que me está escuchando en este momento sin haber visto una fotografía que valga acotar, las voy a dejar en el Facebook del grupo de Que Vuelan Vuelan. Sin haber visto
una fotografía sin haber visto nada relevante a este tema, imagínense por un segundo una muñeca de plástico, de esa que se le abren los ojos y por alguna extraña y maldita razón siempre quedan con un ojo como medio entreabierto, que tú no sabes si esa mierda está viva o está muerta. Imagínense esas muñecas de tamaño bebé real, postradas o ancladas por un palo en un islote. 1500 muñecas. Esto es una imagen bastante tenebrosa, crea o no en cosas paranormales. Pero bueno, prosigo. Los relatos ligados a la zona sostienen que tras la muerte del campesino, la isla de las muñecas se transformó en algo similar a un lugar de peregrinación en el sur de la Ciudad de México, ya que allí descansan en paz los, entre comillas, espíritus de los más inocentes. En la historia del islote, nunca han faltado las personas que han asegurado que, tras conversar con Julián, antes de su muerte obviamente, él les aseguró que las muñecas presentes allí podían comunicarse entre ellas. Otros testimonios de personas aún más supersticiosas aseguran que todos los juguetes toman vida por la noche e incluso veneran el espíritu de la menor que murió ahogada allí hace más de medio siglo, como una especie bastante tenebrosa de Toy Story. Ay, mierda. Pero bueno, esto ha sido la reseña o historia de la isla de las muñecas. Continuamos nuestro viaje aún por Centroamérica con la cueva de la doncella de cristal, Actún Tunichil Muknal. Por favor, no me corrijan esta vaina. Si es así o no, así quedó. Prosigo. Los mayas creían que las cuevas, especialmente aquellas que se extienden por varios kilómetros bajo tierra, eran las entradas al inframundo o Tzilbalbas, que significa lugares de miedo, donde vivían los señores malignos. El pueblo maya temía los bajos fondos, es decir, a estos bajos fondos, y consideraban necesario realizar sacrificios humanos para poder apaciguar a los terribles dioses que vivían en las profundidades de la tierra. Una de las cuevas en las que los mayas realizaron más rituales de los sacrificios, obviamente sacrificios humanos, se encuentran en el corazón de Belice, cerca de San Ignacio, en las reservas naturales de Tapir Mountain. La cueva de Actún Tunichil Muknal significa cueva de la sepultura de piedra. Convenientemente, gracias a Dios, alguien la abrevió como ATM. Esta fue explorada por primera vez a finales del año 1980. Para acceder a ella hay que nadar y caminar entre rocas aproximadamente 1,5 kilómetros y otro kilómetro más entre cavernas y fango para poder llegar a la zona de los sacrificios mayas. La entrada a la cueva tiene la forma de un reloj de arena y se inunda fácilmente en época de lluvias. Los restos de aquellas ofrendas ceremoniales, obviamente, comienzan justamente en la boca de la entrada de la cueva, mezclados con conchas de caracol y aumentando a medida que se adentra en las profundidades de dicha cueva. A unos 200 metros de la entrada se encuentra la cámara principal
donde se pueden ver los restos de 14 esqueletos humanos. Y entre estos, los restos calcificados de lo que se denomina hoy como la doncella de cristal. De esta, se dice que fue una mujer de unos 20 y tantos años de edad, que fue sacrificada por algún antiguo sacerdote maya como parte de un ritual religioso hace más de 1000 años. Ahora, su esqueleto se encuentra acostado boca arriba, con la boca abierta y cubierto de calcita, brillante por cierto, creada por la deposición de minerales. Un proceso bastante tardío que ahora nos da esta imagen tan increíblemente lúgubre, que también estará una foto de esta en el grupo de Facebook. Pero prosigo. Otros esqueletos se encuentran escondidos en rincones, grietas o extendidos a la intemperie. Van desde niños de 1 año de edad hasta adultos de 30 y 40 años. Estamos hablando de hace bastante tiempo, en donde la expectativa humana no pasaba de 33 años. O sea, el que llegó a 40 en ese tiempo era Matusalén. No, quizás tal vez esta tangente que les acabo de mencionar no sea mucho de interés para la historia, pero me parece algo que todos tenemos que tener bastante en cuenta. Bien, prosigo. En todas partes del interior de la cueva hay vasijas de cerámica, instrumentos musicales, joyas y esculturas que se utilizaron para las sangrías. Muchos de estos artefactos y restos, obviamente, están calcificados en el suelo de dicha cueva. Como dato curioso, entre las grietas de la cueva se han encontrado cadáveres ordenados por tamaño. ¡Mierda! Los expertos consideran que el rango de edad va entre 3 a 5 años, edad inicial de infantes, de los que están allí, restos depositados, ahí me volvió un culo, pero ustedes me entienden, hasta los 35 y 40 años de edad, como hace rato les mencioné. Inclusive los cadáveres más jóvenes muestran algún signo de deformación craneana. No creo que sea algo nuevo para aquel que me está escuchando saber de que ciertas civilizaciones trataban a los niños ligeramente diferente, de una forma bastante e increíblemente atroz. Pero prosigo. A ciencia cierta, no se sabe el porqué de todos estos sacrificios, ya que pudieron ser en honor al dios de la lluvia Chak, o bien que los mayas creyeran que eran brujas por el parecer de sus facultades mentales y tomaran la decisión de encerrar sus almas directamente en el inframundo de la cueva. Un fin bastante lúgubre. Seguimos nuestro viaje hacia el sur, hacia nuestra linda, bella y hermosa Latinoamérica. Nos llegamos directamente hacia el Perú, en el cementerio de Chauchilla. Quiero que otra vez utilicen su imaginación, como hace rato los puse a trabajar, a utilizarla, fuera chinazo, y divisen lo siguiente. Los rostros calavéricos de momias que te observan desde un buen número de tumbas abiertas en el suelo, desde su cuadrángulo excavado, convertido ahora en hogar al aire libre con puertas a la otra vida. Estos cuerpos envueltos en posición fetal, en fardos de tela, se ríen de su destino final. Quizás porque no conocen el camino que tantos nos hemos preguntado y nos hemos imaginado alguna vez. En plena llanura desértica del suroeste del Perú,
soplando un viento ardiente y seco, a muy pocos kilómetros de las líneas de Nazca, se expande el conocido como cementerio de Chauchilla. Sus tumbas a cielo abierto no se libraron de los actos de saqueadores y ladrones de tesoros, pero aún así se han mantenido en un buen estado para que, solitarias y silenciosas, apartadas, los viajeros podamos llegar hasta ellas y dar un último adiós a las personas que la ocupan. Aquellos que somos de Venezuela se podrían imaginar solamente por un minuto la vida que se darían los santeros con esta vaina. Un cementerio al aire libre, o sea, donde están los cadáveres y las osamentas, así, tan solamente de asomarte. It's funny because it's true, pero no deja de ser triste. Ok, chiste lúgubre. Prosigo. El cementerio de Chauchilla es una de las necrópolis prehispánicas más antiguas y mejor conservadas que se pueden visitar no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. Al aire libre, como he citado varias veces, sus sonrientes moradores sostienen esta burbuja de energía que ni siquiera los siglos ni los robatumbas han sido capaces de romper o alterar. Las momias que se encuentran en este cementerio se encuentran en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad, y en muchas de ellas se puede ver aún restos de cabellos e incluso algo de piel. Esta conservación ha sido posible gracias al clima árido del desierto que posee Nazca. O sea, una imagen bastante lúgubre y un poco atemorizante. El cementerio de Chauchilla es el único sitio arqueológico peruano donde uno puede observar a las momias en sus tumbas originales, ya que es un yacimiento al aire libre. Lamentablemente, esta zona también ha sufrido constantes ataques de profanadores de tumbas o saqueadores, logrando así la desaparición de la mayoría de sus tesoros arqueológicos. Sin embargo, desde 1997, la zona ha estado protegida y se ha convertido en un sitio arqueológico netamente oficial. En el antiguo Perú existía la creencia de, y cito, la otra vida después de la muerte, o, en todo caso, la reencarnación del cuerpo físico. Es por ello que casi en todas las culturas antecesoras momificaban a sus seres queridos, y en especial a los gobernantes o personajes de rangos altos. El clasismo por delante, ¿no? Verga. Estas momificaciones tenían un procedimiento muy riguroso, así como también hacían el uso de insumos naturales durante todo el proceso. Posterior a ello, y dependiendo de la cultura, eran enterrados o colocados en tumbas funerarias de adobe o de piedra. Asimismo, algunas culturas solían realizar tumbas en algunos lugares altos e inaccesibles, tales como montañas, lugares rocosos, etc. Del mismo modo, estas momias siempre iban acompañadas de ofrendas. Estas estaban conformadas por algún objeto personal del difunto, y en algunos casos como productos, bien sea maíz, quinua, conchas marinas, cuy, entre otros. Todo dentro de las cerámicas dispuestas para ellos. Fe de esto que le acabo de narrar lo tenemos en la tradición de los chinchas. Los chinchas son la cultura arqueológica originada cerca del Océano Pacífico en el suroeste de Perú, los cuales tenían como costumbre momificar a sus muertos
y los enterraban junto a un ajuar. La palabra ajuar significa conjunto de muebles, ropas y enseres de un uso bastante común para cierta persona o cierta casa, lo cual tiene bastante lógica por lo que anteriormente les dije, es decir, un objeto bastante preciado por el difunto. Volviendo de esa pequeña tangente, podemos decir que no lo hacían como en el antiguo Egipto, sino que su técnica era mucho más sencilla y de igual forma bastante efectiva. Lo hacían según la tradición de la cultura nazca, la cual era muy bien amarrados con vendas y cuerdas. Los cuerpos se colocaban sentados o en posición fetal. A continuación, eran envueltos en muchas capas de tejidos que hoy delatan la posición social de la persona. Es decir, que según su grado de perfección o finura, su clase social, para que lo entendamos, se puede saber si eran o más o menos adinerados, nobles o cumplían alguna función específica. Por ejemplo, los chamanes son identificables porque visten con ropas negras. Las momias se colocaban en dirección al nacimiento del sol. O sea, aquella persona que va a visitar este lugar bastante temprano en la mañana podrá ver cómo el rostro de dichas momias es iluminado por el astro solar. Prosigo. El realismo de sus cabellos crecidos hasta longitudes increíbles, teniendo en cuenta que son cadáveres, asusta más asombra más porque incluso tienen color. Una mano asomando entre las ropas o un pie con la piel prácticamente intacta. O sea, esto es algo increíble. Las tumbas están al aire libre y por eso también resultan bastante fascinante el hecho de que todavía y que se haya probado de que estas no han sido profanadas y sean totalmente originales. Ahora ustedes se preguntarán, el que no ha tenido la oportunidad de ir hasta allá, ojalá yo algún día la pueda ir a ver, se preguntarán cómo están protegidas o qué ampara estos restos de el clima y sus constantes variables. Déjeme decirle que son solamente protegidas por los tejillos de paja y por la profundidad de la propia tumba. La mayoría de estas tienen expresiones humanas en sus caras. Y eso que estamos hablando de que son calaveras. Probablemente esto que le acabo de decir sea resultado de haberme sido afectado por las fotos que vi, ya que mi imaginación es bastante extensa y si a mí me preguntan, yo le vi cierta expresión facial a estas calaveras. Yo sé de qué vainas estoy hablando, pero igual les vi algo. ¿Qué quieren decir? Llámenme loco, pues. Pero ok. Volviendo al tema, prosigo. Ahora bajamos un poco más hacia el sur, hacia el país que me ha dado hogar. Les hablo de Chile y específicamente el pueblo fantasma de Humberstone. La oficina salitrera de Humberstone fue fundada en el año 1872 bajo el nombre de La Palma por la Compañía de Nitratos del Perú. Esta se convirtió rápidamente en una de las mayores extractoras de salitre de toda la zona de Tarapacá. Recurso que en aquellos años era muy valioso para ser usado como fertilizante. Lamentablemente, los años de prosperidad de La Palma se terminaron en el año 1929, cuando la Gran Depresión económica golpeó a Estados Unidos y el amoníaco sintético fue inventado
por los alemanes Fritz Herbert y Karl Bosch, el cual permitió la producción industrial de fertilizantes sin el salitre. Y bien, prácticamente en quiebra, La Palma junto a la oficina salitrera vecina Santa Laura fueron compradas por Cosatán, compañía salitrera de Tarapacá y Antofagasta, en 1934. Cosatán amplió y renovó La Palma, renombrando la oficina Santiago Humberstone, en honor a James Thomas Humberstone, quien se considera uno de los padres de la industria salitrera, bajo la dirección de Cosatán. Esta y su plan de modernización, el salitre natural fue capaz de competir en los mercados internacionales dando buenos resultados, con máxima o como pike o pico, como diríamos nosotros, hasta 1940. Con el pasar de los años, la era dorada de Humberstone y del grupo de oficinas que componían el Grupo Nebraska se comenzó a apagar, llevando a una aguda crisis de la empresa Cosatán, la que lleva a su completa desaparición en 1958. En 1970 era ya prácticamente un pueblo fantasma en el medio del desierto de Atacama y fue nombrada como monumento nacional junto a Santa Laura. Pese a esto, no fueron salvas del saqueo y destrucción de algunos malvivientes, si me preguntan a mí. Gracias a Dios, años más tarde, en el 2005, fue nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, nada más y nada menos que por la UNESCO. Hablando toda esta cantidad de paja, vamos al tema que nos interesa, es decir, a la actividad paranormal. Y bien, antes de entrar en ello, quiero decir que cuando esta mina o esta región salitre empezó, se explotó de una forma atroz y animal a cuanta persona tenía la fortaleza de andar en sus dos pies y poder cargar algo. Les estoy hablando de hombres, mujeres y niños que fueron explotados hasta la muerte bajo el látigo de aquellos predominantes dueños de toda esa cantera, de toda esa mina salitre. O sea, esto es una zona que ahorita el que pueda visitarlo podrá sacarse una selfie en un lugar histórico muy bonito, teniendo en cuenta de que los llevará o sea, aquellos que vivimos en Latinoamérica será lo más cercano al lejano oeste que puedan ver. Chévere. Pero no podemos dejar de tener en cuenta que miles de personas perdieron la vida en esos lugares. Y bien, ahora sí entramos en lo que es la actividad paranormal de esta zona. Las presencias de entidades fantasmales y fenómenos paranormales son constantes en este lugar, en Humberstone, así como también las denominadas apariciones en crisis. Manifestaciones de tiempos pasados que recrean sucesos igualmente pasados. De entre las más famosas apariciones de este lugar, podemos reseñar las siguientes. Las cámaras frigoríficas de la pulpería de Humberstone. Uno de los lugares más terroríficos de la salitrera es esta. Tanto turistas como guías y restauradores del lugar han manifestado en numerosas oportunidades la aparición de un espíritu vestido con un delantal blanco que recorre el lugar atravesando muros ante los ojos de los presentes. Así fue
en el caso de aún recordado por los guías, ocurrido en algunos años, cuando 3 miembros de la Fuerza Aérea Chilena apostados en Iquique, que al visitar el lugar vieron al ser espectral atravesando la pared. Otro aspecto extraño es la persona de aroma a carne, que pese a que ninguna persona ha asomado algún alimento congelado, o sea, ese sitio no se ha usado para esto en más de 70 años, alguien percibió el aroma de carne. Mierda, chamo. Pero ok, prosigo. El teatro. El teatro es otra zona crucial de Humberstone. Al fondo de la plaza se ubica este mítico teatro, creado en 1882 y construido por completo con pino de Oregón. En este se ha podido detectar por obviamente ciertos equipos especializados en esto, se han recopilado psicofonías, principalmente voces que parecen expresiones congeladas en otros tiempos, e incluso voces de infantes. Se destaca siempre la insistente voz de una niña. Ok. Otro sitio es el Hospital de Humberstone. Este es uno de los sitios más pesados, superado solo por el frigorífico de la pulpería. En el ambiente es uno de los que más, en este ambiente es uno donde más reportes de apariciones se han tenido. Más de un restaurador y algunos de los otros turistas o habitantes del lugar aseguran haber visto escenas pasadas. Igualmente, se han reportado psicofonías en este lugar. Bien, también tenemos la leyenda de la mujer suicida en la estación del tren de Humberstone, de la cual hay 2 versiones. Uno de los fantasmas más famosos de la salitrera de esta ciudad es la suicida que decidió quitarse la vida tirándose a las vías del tren y que desde ese momento aparece constantemente en dicho lugar. Algunas fuentes dicen, sin embargo, que en realidad la mujer se tiró ante la locomotora porque ésta iba a arrollar al hijo que estaba jugando en las vías. Esas son las 2 versiones de la leyenda de la mujer suicida de la estación del tren de Humberstone. Con esto, damos por fin al tema de esta mítica ciudad fantasma al norte de Chile. Y bien, ahora volviendo un poco hacia el norte del sur de América, como diría el poeta Tyron José González Oramas, a.k.a. Cancerbero, nos vamos hacia Colombia, a las afueras de Bogotá, justamente en el Hotel del Salto de Tequendama. Este lugar tiene una leyenda muy interesante, déjenme decirles, que lastimosamente con el pasar del tiempo se ha visto opacada por algo bastante tétrico. Pero déjenme y les narro el origen de este lugar. Luego de la creación del mundo, de las aguas diáfanas de la laguna de Iquique, emergió una hermosa mujer con un niño de 3 años de la mano. El canto de las aves y la melodía del viento eran los únicos indicios de vida, ya que el ser humano aún no formaba parte del panorama. Ambos recorrieron las montañas hasta que divisaron una extensa sabana donde construyeron su morada. El niño creció y se casó con su madre, ya esto va mal, llamada Bachue. Tuvieron un sinfín de hijos que poblaron el territorio. En cada parto
la mujer daba a luz hasta 6 hijos. Una huevona. Bachue les enseñó a sus descendientes a venerar el agua y a vivir en paz y en armonía. Al envejecer, la pareja regresó al Iguaque para sumergirse en sus aguas en forma de serpientes. Cuenta la leyenda que ese fue el origen del pueblo de Muisca, allí. Años después, a la sabana llegó Bochica, un hombre blanco con larga cabellera y barba plateada que les enseñó a los muiscas a cultivar la tierra y a tejer en algodón. Lo vieron como el mensajero de Chiminigagua. Este ser se dice que es el dios creador de la vida. Pero este no llegó solo, llegó con su esposa, Huitaca, la cual se dice que ocultaba un repudio por los indígenas. Según el historiador Nelson Osorio, la mujer introdujo la lujuria, el libertinaje y la embriaguez, y conjuró un hechizo maligno de tempestades furiosas que inundaron la sabana. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Después dicen que uno. En la Biblia dicen que Eva. Aquí dicen que es esta coña. Y luego dicen ellas que toda la culpa, todos los culos de peo, es nuestra. Ya. No quiero que me dejen de escuchar las 2 o 3 mujeres que me oyen. Saludo a todas ellas. Pero prosigo. Al enterarse de estas acciones, Bochica la convirtió en lechuza. Pero las inundaciones no desaparecieron en esta transformación. Una muralla de piedra en la región del Tequendama tenía represadas las aguas. Con una vara dorada, Bochica rompió el montículo y causó una explosión sideral que le dio vida a la cascada que hoy en día es el Salto de Tequendama. En 1801, Alexander von Humboldt, con un barómetro y arrojando piedras desde los más altos, estimó que la caída medía 91 toesas, es decir, y aproximado con su antiguo instrumento, que hablaba de unos 177 metros. Su aspecto es infinitamente bello. Yo creo que no existe ninguna caída de esta altura, escribió dicho explorador en uno de sus diarios. Pero ok. Luego de que les he narrado la historia del origen de tan imponente salto, quiero que piensen en lo siguiente. Quiero otra vez pedirles que usen su imaginación. Si tienen la oportunidad, cierren los ojos y cuenten 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el tiempo que toma el recorrido exacto en caer desde la cima del salto hacia la cascada natural, que tiene exactamente 156 metros de altura hasta su caída final, es decir, hasta su fondo. A ese cuerpo de agua llena de remolinos donde muere la cascada lo llaman el Lago de los Muertos, pues desde los años 30 y por varias décadas fue el lugar predilecto de los suicidas bogotanos. De acuerdo con los relatos de la historia, desde los años 30, como les mencioné, y hasta la actualidad, aunque pasa muy poco últimamente, gracias a Dios en los últimos años, ya han llegado personas de todas las regiones de Colombia al saltar desde lo alto de este salto. Los pobladores del lugar han asegurado que en repetidas ocasiones, por la razón que sea,
los suicidas llegan siempre hasta lo más alto, porque es allí, y lógicamente, donde aseguran su muerte. Y asimismo, también se están tratando de asegurar de que su cuerpo no será rescatado. Otros, por su parte, creen que en el lugar existe una extraña energía que hacen que salten, ya que explican que han visto varios casos de personas que se encontraban tranquilas en el lugar y sin aparente razón, corrieron y se lanzaron. Una crónica del diario El Tiempo cuenta la historia del primer cuerpo que pudo ser recuperado. Un grupo de taxistas realizaron 9 intentos para hallar el cuerpo donde se encontraba su compañero Eduardo Umaña, quien días atrás se había lanzado del salto. Cito: se encontraba totalmente desnudo, únicamente conservaba una media y pedazo de zapato. La corbata la tenía fuertemente anudada a sus ojos y estaba prácticamente adherida a su piel, relata la crónica. En el libro 20 crónicas policíacas, del cual se encuentran ejemplares en la biblioteca Luis Ángel Arango, recopila historias del más allá, entre las cuales se puede encontrar la de un empleado de ferretería que en 1952 se arrojó del salto del Tequendama. Su nota suicida dice lo siguiente, y cito: hoy me despido de esta vida miserable. Yo soy un desgraciado. De todo mundo he sido despreciado. Vivo una batalla solo. Vivo y puedo seguir mi suerte. Dejó escrito en una carta o nota suicida. Otra historia cuenta que una pareja, Roberto y Gloria, son una de las más recordadas y tristes anécdotas que ha visto este hermoso lugar. Ambos se lanzaron al vacío en un jeep que tenía asignado el hombre, quien prestaba su servicio como cabo al ejército. En los restos de dicho vehículo se encontraron las siguientes letras, y cito: para aquellas personas que le interese mi muerte, a nadie más que al destino puedo culpar de lo que me pasa. Quisiera vivir, pero el destino quiere que al empezar mi vida, la termine. Amo, y el amor me obliga a despedirme de este mundo ingrato. A todos los que mi decisión les cause pena, les ruego me perdone. Gloria. Ahora continúo con la otra nota. Señores de la prensa y policía, el que la hace la paga. Yo la hice, luego debo de pagarla. Pero debo afrontar el más allá para evitar a la sociedad el trabajo de juzgarme. Para los que sufran por mi muerte, 1000 perdones. ¿Qué puede hacer el hombre cuando todos los caminos se le cierran? A los señores de la prensa les suplico que no sean muy duros con sus críticas. Adiós, Roberto. Sin embargo, días después empezaron las sospechas de la verdadera historia, es decir, del trasfondo de todas estas notas, ya que el centro de atención de la prensa y de los habitantes de Bogotá estaban en el caso. Resultó que nada más y nada menos estaba involucrada la bigamia, ya que esta pareja estaba realizando trámites en Cúcuta para huir nada más y nada menos que a Venezuela. Verga, vale. Ok. Dejado a un lado el hecho de que nuestro país siempre ha sido el destino turístico predilecto para todos aquellos que la han cagado en algún momento de su vida, déjenme traerles uno de los relatos o sucesos más tristes
que han sucedido en este salto. Obviamente estoy hablando de un suicidio, pero de uno bastante triste puntualmente. Y nos vamos directamente al año 1932. A mediados del siglo pasado, los suicidios en el Tequendama eran incluso se suscitaba casi uno por día. Uno de estos ocurrió en el año, como lo cité, 1932, con el deceso de Alberto Campos, quien, como tradición, dejó una carta explicando el porqué de su muerte. Y cito: "No culpen a nadie de mi muerte, ni digan otra cosa de la siguiente. Estaba satisfecho de la vida y no quería vivir más. A mi padre que tenga valor para no demostrar su pena. A mi amor, te quise y muero con el deseo de que no sufras demasiado. A mi hermano, mucho juicio de ahora en adelante". Relataron las páginas del periódico El Tiempo, de donde saqué esta crítica. Pero la historia más triste, una de las historias más tristes, está en la que habla de María Prieto, la cual fue víctima del amor a sus 18 años y, a pesar de ser de una distinguida familia, sucumbió ante sus sentimientos. María se entregó enteramente a su novio. Vivió feliz en el hotel, donde éste le había pedido que se quedara puntualmente. Este le manifestaba que esperaba solamente la cuestión de unos dineros para efectuar el matrimonio entre ellos dos. Y estos hacían un proyecto para el futuro. Tomarían una casita de barro en un lugar barato de un barrio de la capital. Ella daría clases o establecería una escuela de primeras letras. Él seguiría con sus negocios. Y todo sería dicha y felicidad. Claro. Mas he aquí, silenciosamente, cuando el novio desapareció. Salió muy de mañana, diciendo que tenía que hacer una urgente diligencia. María tranquilamente esperó a la hora del almuerzo, luego a la hora de la comida, después toda la noche desvelada, intuyendo ya la realidad del infame engaño. Las dueñas del hotel, conocedoras de la desesperada situación de la pobre muchacha, la enteraron, de la triste realidad. El novio se había fugado, regresó a Sogamoso. Falsas eran las promesas de matrimonios, pura ironía y trágica ironía, pues todos esos recuerdos de lo que tanto habían planeado se vino abajo. Entre tanto, la realidad la acongojaba. Mejor dicho, todo esto de haber dejado la casa de sus padres le daba muchísimas vueltas en su cabeza. Ella había dado el todo por el todo por este hombre, que muy mal le pagó. Y ahora se encontraba sola y sin dinero en una ciudad desconocida. Sola, sin amigos, sin recursos, sin amor ni honor. Todo esto la llevó a hacer su viaje fatal. María poseía aún 50 centavos. No dijo nada a las dueñas del hotel y en la mañana tomó el tren de pasajeros que sale a las 10 de la estación del sur, con destino al Salto de Tequendama. Ella llegó a la catarata a las 11:30. Se entretuvo desde esa hora hasta el momento del suicidio, visitando las vecindades de la hermosa catarata y sus puestos de recuerdos y demás, charlando con los turistas, entre otros.
En la cantina del Hotel Estación compró un paquete de cigarrillos. Luego tomó por el sendero que conduce hacia el abismo. Charló animadamente con el policía que prestaba allí servicio y que estaba encargado de evitar los suicidios. Se hizo tomar una fotografía al borde de la catarata, de pies sobre la famosa piedra de los suicidios. Obtuvo su instantánea y regresó al Hotel Estación. Solicitó una pluma y sobre dicha fotografía escribió lo siguiente: por la ingratitud de mi novio, me confundiré en la profundidad del misterioso salto de Tequendama. María, 19/3 del año 1935. El suicidio. María regresó a la catarata. Conversó con el fotógrafo que le había tomado el antiguo retrato. Le preguntó cuánto ganaba al día, es decir, le sacó conversación de una forma amena. Luego subió de nueva cuenta sobre la piedra de los suicidas y le dijo: ¿sabes qué? Quiero otro retrato. El artista enfocó su cámara y, sin algún reparo, se destinó a tomar la foto. Pero, al visualizar el foco, vio caer a María a través del lente de su cámara, directamente hacia el vacío. El fotógrafo dio un grito. De una vez acudió al policía de servicio que se encargaba de evitar los suicidios. Lastimosamente, y de forma bastante obvia, ya no había nada. Agua y niebla. Sobre las piedras de los suicidas se encontraba un bolso, el retrato patético con el cual le estoy ilustrando toda esta narración. El alcalde de Soacha, para aquel tiempo, Dr. Guzmán, inició él mismo la correspondiente investigación. En el Hotel Sevilla, donde ella se quedaba al inicio de toda esta narración, María no dejó equipajes, tampoco cartas, ni documentos sobre su muerte. Lo único que dejó, ese triste y doloroso retrato. Con esto concluyo lo que es la mencionada leyenda del salto de Tequendama, para poder proseguir con otro lugar que alberga una macabra historia. Pero eso, querido oyente, será en la próxima semana. Sí, esto continuará el viernes que viene. Ojalá hayan disfrutado bastante lo que ha sido la primera parte de este turismo de terror que le hemos traído. Sin más que agregar, quiero decirle lo mismo de siempre, de todas las semanas, que si les gustó el contenido, lo compartan, denle like y suscríbanse. Ustedes saben que no les cuesta nada. Por mi parte me despido. Otra vez les recuerdo, les habló Jesús Javier Sierra. Y les digo que ustedes me oirán en otro día, otra semana, en otro momento, en este podcast que tiene por nombre De que vuelan. Hasta la próxima.